Bien. Bueno, pues vamos a pasar con la última ponencia de la mesa, a cargo de Jaume Pérez Baixauli. Jaume es fisioterapeuta, es máster, bueno, es grado y máster oficial por la Universidad de Valencia. Trabaja también como docente en algunas formaciones de posgrado. Es fisioterapeuta por cuenta propia, trabaja en su propia consulta también y bueno, pues prácticamente casi, no diría toda, pero casi la totalidad de su práctica clínica se basa en la aplicación de ejercicio en pacientes y muchas veces en ámbitos deportivos y demás. ¿Sí? Bien, el título de la ponencia es Del tejido a la función en la práctica clínica. Muchas gracias, Arturo. Primero que nada, agradecer a la organización del Congreso la posibilidad de estar aquí entre compañeros y compañeras presentando la ponencia con el título Del tejido a la función en la práctica clínica. La he planteado buscando respuesta a dos preguntas y si podemos establecer diferentes fases a la hora de tratar tanto al tejido como a la función objetivo del paciente y qué sería determinante en cada una de estas fases a la hora de prescribir ejercicio. Por tanto, respondiendo a esa primera cuestión y usando la idea de Tim Gabbett en 2021, que planteaba un paciente en una situación de lesión, pues un paciente donde su tejido haya perdido capacidades a la hora de asumir carga mecánica y, por tanto, a nivel general, a nivel global, el organismo perdió capacidades a la hora de hacer frente a una función, ya sea laboral, deportiva, etc. Por tanto, bajo esta idea, podemos buscar adaptaciones, mejoras de las capacidades a nivel del tejido en fases iniciales y posteriormente focalizarnos en un rendimiento general, capacidades globales de nuestros pacientes. Es decir, buscar un balance mediante ciclos de carga, organizados en mesociclos, a la hora de programar, buscando adaptaciones a nivel local en el tejido y a nivel general sobre el organismo a la hora de hacer frente a esa tarea. Y un poco respondiendo a esa primera cuestión, ¿es posible diferenciar distintas fases? Os planteo una idea. Va a ser un continuo, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser fases establecidas y rígidas y cada paciente, bajo las necesidades que tenga, llegará a un nivel de exigencias en las diferentes fases. La primera, lo importante va a ser atender al tejido, curación del tejido, exponerla a movimiento, teniendo en cuenta que hay que proteger la estructura, controlar la severidad clínica, ¿de acuerdo? Y educar al paciente, educarle en aquello significante para ellos, ¿de acuerdo? A la hora de incluso modificar estilo de vida para asegurarnos los objetivos planteados. En una siguiente fase centraremos en capacitar más aún ese tejido y las capacidades generales en cuanto a la funcionalidad a nivel de fuerza, rango de movimiento y control del mismo. Y por qué no, y sin olvidarnos de los sistemas energéticos, los cuales van a ser importantes en muchas ocasiones. Y finalmente una última fase donde el paciente va a requerir de un rendimiento, capacidad suficiente para hacer frente a su día a día, y ya he dicho, a nivel laboral, a nivel deportivo, actividades de la vida diaria, entendiendo el contexto en que se desarrolla esa función que el paciente ha perdido, capacitando desde la fase 1, buscando esas adaptaciones a ese nivel. Y un poco este sería el planteamiento respondiendo a esta primera cuestión. Ahora bien, ¿y qué hacemos en cada una de estas distintas fases? Mucho ya se ha comentado a lo largo del Congreso, pero bueno, voy a intentar dar algunas herramientas que podemos extrapolar a nuestro día a día. En esta segunda cuestión, ¿qué aspectos son determinantes en cada una de las fases del tratamiento? Si entendemos la primera fase como una situación donde el paciente va de una situación clínica compleja, acudirá a consulta con una lesión, como podemos ver en este caso traumática, podemos decir que este paciente tiene bastante automanejo, ahora lo veremos, pero bueno, va a ser un paciente que acudirá a la clínica con necesidad de solucionar qué le está pasando, ¿de acuerdo? Y nosotros, este fisio no tiene muchas habilidades comunicativas o no son muy relevantes porque el jugador no se plantea quedarse en banquillo. Por tanto, en esta primera fase, y destacando lo importante, debemos de ser conscientes que la patología
es lo que va a determinar el resto del programa. Bien, por tanto, entender qué está pasando en el tejido, cuál es la patología tisular primaria, que va a determinar si el tratamiento es quirúrgico, conservador, si nos va a ayudar la farmacología o no, ¿de acuerdo? Y por tanto una posible derivación. Y sobre todo en lo que nos atañe a nosotros, cuáles van a ser las contraindicaciones y las precauciones a la hora de exponer a la carga, qué carga y en qué parámetros. Y por supuesto el pronóstico de nuestro paciente a corto y largo plazo, y esto paralelamente al concepto de irritabilidad que antes se ha hablado en la mesa anterior. Al final lo que buscamos, y haciendo referencia a Jordan Mendiguchia, que tiene una frase que a mí me gusta bastante, que es un buen plan de recuperación asume alta carga, altas demandas en relación al paciente que tengamos delante, pero bajo riesgo. ¿De acuerdo? Esa frase me parece muy importante porque al final lo que buscamos es establecer un marco de seguridad donde poder prescribir carga, ¿de acuerdo?, estrés al organismo, pero con un buen control de riesgo-beneficio según quién tengamos delante. Así que a partir de ahora, en esta primera fase de tratamiento, me gustaría plantearla desde dos tipos de pacientes. Aquellos que el proceso va a estar mediado por la curación de un tejido, ¿de acuerdo?, una lesión muscular, una fractura, y aquellos pacientes que va a estar mediado por la restauración de las capacidades a la hora de la carga. Ahora lo veremos. Aquellos pacientes que su proceso va a estar mediado por un proceso biológico como es la curación de tejidos, y como vemos en pantalla, esto va a estar determinado por la histología y por el tipo de tejido que tenemos delante, como han hablado anteriormente en la mesa anterior, va a ser determinante qué tipo, qué tejido, qué grado de lesión, qué localización, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo estar trabajando en una lesión muscular de un grado menor que un grado mayor, y por supuesto cuando entra por ejemplo, un tejido como es el tendón, que el metabolismo es mucho más lento, los pronósticos, el tiempo de recuperación se alarga. Por tanto, debemos de ser conscientes de esta situación para tener claro nuestro programa, sobre todo porque sea realista y respetuoso con el paciente. Bien, y sabiendo las tres fases de la recuperación del tejido y centrándonos en la primera y principios de la proliferativa que va a relacionarse con esta primera fase de tratamiento, y sin olvidar que hay que proteger a la estructura y que tenemos que asegurarnos que se recupere el tejido adecuadamente y no olvidar la parte educativa, esto no está reñido con exponer al paciente a movimiento, ¿de acuerdo?, buscar la activación muscular y, por supuesto, estímulos de carácter cardiovascular. Lo complicado aquí, como dice la autora Wendy Anna Maet, lo complicado es saber en qué situación está el tejido, en qué momento de la recuperación, cuándo podemos aplicar carga y cómo la debemos de aplicar. Y en el cómo están los parámetros que el profesor Mascaró anteriormente nos ha hablado de estrés sobre el tejido. Por tanto, cuánto estrés está dispuesto a soportar ese tejido en ese momento del proceso de recuperación. Bastante complejo de atacar. Y por otra parte, pacientes que no van a estar mediados por esta situación de recuperación del tejido, sino más bien son pacientes que acudirán a clínica con una situación de pérdida de capacidades. Como dice Paul Hodge en sus artículos, cuando un paciente tiene dolor se mueve diferente. ¿Qué es moverse diferente? Imaginemos un paciente que entra a consulta con una situación de dolor lumbar, ¿de acuerdo? Un paciente que va a acudir con una situación de contracción, ¿de acuerdo?, evitando cierta dirección del movimiento que expone a unas estructuras y, por tanto, a estructuras que están generando dolor, irritabilidad, su situación clínica. Esta situación puede ser muy favorable, beneficiosa al inicio, porque reduce esa clínica del paciente y le permite recuperar. Sin embargo, cuando se instauran en el tiempo, generan situaciones maladaptativas, pueden incurrir en un sobreuso de algunas estructuras y, a la larga, esas estructuras generar clínica. Y, por tanto, en ese momento es cuando el paciente acude a consulta, por no hablar de aquellas estructuras que no están siendo usadas por evitarse el uso de ellas, que pierden capacidades. Y cuando se quieren usar, pues pueden incurrir en un sobreuso. Y la relación entre dolor y movimiento es muy compleja y actualmente la literatura es bastante emergente, hay bastante literatura y, por tanto, os invito a que estéis un poco al tanto de cómo avanza este concepto. Y, por ejemplo,
Este paciente con una lesión del ligamento cruzado anterior, en la imagen de la izquierda, vamos a ver que la estrategia de aterrizaje es distinta en relación a la otra imagen, sobre la pierna sana. Va a recaer el centro de gravedad sobre la pierna contralateral, la posterior, en este punto, reduciendo el momento de fuerza, el estrés mecánico sobre la rodilla, ¿de acuerdo? Y simplemente en este caso lo que está buscando el paciente es reducir el estrés sobre una articulación que o no quiere usarla por miedo evitación, porque no me veo seguro, o simplemente porque no tiene capacidades musculares, fuerza máxima, fuerza potencia, de asumir esa carga, de absorber esa energía. Y en relación a este artículo, que es muy interesante, nos plantean que el 33% de los pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior, en el salto a una pierna vertical, no tanto el horizontal, por eso cuando testemos nuestros pacientes tenemos que saber qué test y qué evidencia hay alrededor del mismo, la estrategia va a ser modificaciones cinemáticas, reduciendo el estrés sobre la rodilla, aumentándolo sobre la cadera. Por tanto, debemos de poder explorar a nuestros pacientes buscando estas adaptaciones para restaurar las opciones de movimiento, es decir, la capacidad de adaptarme al entorno cambiante con toda la variabilidad posible. Pero para ello tengo que tener capacidad para hacerlo, opciones de movimiento, el concepto de abundancia motora. Sea como sea, nuestros pacientes o un tipo de pacientes mediados por la curación del tejido, o un paciente que hay que restaurar esas capacidades, lo que tenemos que ser conscientes es que el paciente tiene un umbral de carga, tiene unas capacidades, ¿de acuerdo? El constructo de carga alostática planteado actualmente nos da un modelo de pensamiento en el cual pacientes con una situación de vida con ciertos factores de riesgo como deprivación del sueño, patología metabólica, situaciones cognitivas como estrés, catastrofismo, consumo de sustancias, etcétera, van a ser pacientes que tienen menor capacidad de asumir carga o, por contra, menor capacidad de generar adaptaciones. Si usamos la metáfora del barril, serían pacientes que su barril es más pequeño y cabe menos volumen de carga. Bien, pero esto se ha hablado en la anterior mesa, en las anteriores ponencias, y también hay que tener esto en cuenta y hay que tener en cuenta. Imaginemos una atleta de alto rendimiento, sus capacidades son muy grandes, su barril es muy grande, asume mucha carga y con mucha complejidad. Sin embargo, esta atleta acude a consulta con una situación de una radiculopatía cervical. ¿De acuerdo? Su barril es muy grande, pero el volumen que tolera, el nivel de carga de esa paciente, lo va a determinar la balda más baja del barril. Lo mismo que el eslabón más débil de una cadena determina la fuerza de la cadena. Tenemos que manejarnos entre los dos conceptos. Por eso es importante la patología y qué está pasando en el tejido y qué tejido. Y en esa relación, aun siendo un gold estándar el ejercicio en tratamiento de radiculopatía cervical en una fase aguda, el ejercicio no vale todo el ejercicio. En este caso nos plantean los expertos que debemos de buscar ejercicios direccionales buscando apertura del canal foraminal, porque para ello es importante esa exploración, ¿de acuerdo? Aunque posteriormente aumentemos la carga, busquemos una mayor carga sobre el paciente y un mayor automanejo, al inicio hay que ser concretos y específicos a lo que está pasando. Y en relación a esto, aun siendo el gold estándar el ejercicio, Simbernagel y colaboradores nos plantean que no todo paciente es igual, se ha hablado ya, donde pacientes que hay que manejar la carga porque su problema se relaciona con la actividad, pero hay pacientes que a lo mejor su problema se relaciona con que están evitando cargas, por ejemplo, el salto, pliometría, y por tanto no pueden generar ciertas adaptaciones, aunque luego las van a requerir porque hacen básquet, y es un tema más psicosocial, o directamente pacientes donde el problema es a nivel estructural y pues la lesión, la degeneración en el tendón no va a permitir adaptaciones sobre esa estructura afecta. Al final debemos de entender las diferencias entre pacientes. Y me era difícil no comentarlo, pero lo han hablado Henry anteriormente, entender qué tipo de dolor predomina en nuestros pacientes, ya que en pacientes con dolor crónico complejo, la analgesia endógena puede estar en una situación disfuncional. Por tanto, los autores proponen usar ejercicios más inespecíficos
que no pongan en entredicho esa analgesia en esa estructura o que se perciban amenazantes por el paciente, al igual que de diferenciar entre pacientes más proactivos o más evitadores, aquellos más persistes, buscar estrategias mediante el manejo de la carga, siempre van a querer entrenar aunque esté esa presencia de sintomatología, y en relación a pacientes más evitadores, tras un periodo educativo, tal vez una exposición graduada. Y para resumir esta primera fase de tratamiento, recordar Max Zussman en 2012, en un artículo, planteaba aquello de que los fisioterapeutas debemos de buscar ventanas donde poder aumentar la prescripción de tratamiento activo. Por tanto, debemos explorar, antes he hablado de las 5 Es, estas serían las 3 Es: explorar, educar y exponer a carga. Completada esta primera fase 1 de tratamiento, en la fase 2 vamos a intentar aumentar el estrés sobre esos tejidos, sobre el organismo en general, y la carga, me gustaría apuntar que no es una situación simple, ¿de acuerdo? Y de ahí el concepto de mecanotransducción, que la carga es un conglomerado de valores entre magnitud, cuántos kilos, cuánta tensión tiene la goma, cuánto kilómetro corre la persona, la dirección, si es una carga compresiva, cizallante, tracción, en la sentesis es determinante, la frecuencia, si es capaz el paciente de soportar cuántos días a la semana, mañana y tarde, etcétera, la duración en la que exponemos al tejido a tensión, a carga, ¿de acuerdo? Y finalmente la ratio trabajo-descanso. Si somos capaces de manejar estos parámetros, ¿de acuerdo?, conseguiremos, siendo muy pretenciosos, intentar ajustar un poco más la carga interna, la carga fisiológica resultante, y por tanto qué tipo de adaptaciones para estar en el umbral óptimo o dentro del rango que el paciente pueda asumir. Bien, y al igual que la carga debe ser concisa de estos parámetros, debemos saber que en relación al artículo de Scott Dye, que ya ha aparecido a lo largo del Congreso, que cargas bajas van a generar una pérdida de capacidades, pensemos en la inmovilización, cargas que estén en el umbral, en homeostasis, pocos cambios, ¿de acuerdo? Solo aquellas cargas suprafisiológicas van a generar un estrés y por tanto una reacción, ¿de acuerdo? Aquí viene lo importante. ¿Cómo sabemos cuál es el umbral? Por tanto, tendremos que testear cuáles son las capacidades del paciente y cuál es el umbral en el cual puede asumir mayor carga en un squat, mayor carga cardiometabólica, etcétera, etcétera. Sobre todo por reducir los riesgos, porque cargas excesivas pueden generar una recaída en nuestros pacientes, un daño sobre esa fractura, plastia, etcétera. Bien. Y cuando hablamos de capacitar al paciente, ¿qué capacidades? Pues me gustaría un poco resumirlas en 4: fuerza, rango articular, rango de movimiento, control del mismo y resistencia. En relación al rango de movimiento, lo importante es de fases bastante prontas, como la fase 1, podemos aumentar esa exigencia en movimiento, pero cuando nuestros pacientes tienen una pérdida de rangos articulares o de rango de movimiento, saber que los excéntricos y los estiramientos pasivos mantenidos, tanto en músculo, tendón como en cápsula respectivamente, son las estrategias más avaladas por la literatura, ¿okay? Y que posteriormente debemos saber que tan pronto como se permita debemos aumentar la exigencia muscular en los ejercicios en rangos óptimos, porque la activación muscular tiene efectos mediante la mecanotransducción más potentes que acciones pasivas que se quedan un poco a medio camino y los efectos son menores. Por tanto, si revisamos un poco la literatura, vemos que hay que intentar ir buscando diseños de ejercicios donde la activación muscular junto a la exigencia en rangos óptimos, y a partir de ahí los beneficios pueden ser más potentes. Y hablando de fuerza, ayer se comentó, si la carga es algo que tiene bastantes componentes, la fuerza no es algo menor. La fuerza tiene diferentes expresiones, las vemos en pantalla, y no son los mismos parámetros para trabajar en fuerza máxima, series cortas, alta carga por encima del 85% RM y por tanto la exigencia, la percepción de esfuerzo por encima de 8 o sobre el 8 en relación a la carga.
Pero si nos vamos a la otra parte del espectro, en relación a la fuerza-resistencia, series que sitúan al paciente trabajando por encima de 15 repeticiones y que, por tanto, el porcentaje de carga bajará un poco en RM, la exigencia en este caso tiene características más metabólicas y la percepción de esfuerzo se mantiene alta, sobre 7-8. ¿De acuerdo? Y si el parámetro más determinante es la velocidad, estamos hablando de fuerza-potencia. Entonces, entendamos qué función hace nuestro paciente y de la cual se deriva qué expresiones de la fuerza requerimos trabajar y programar en el paciente que tenemos delante. No todos van a requerir este nivel de razonamiento, pero muchos sí. Por tanto, el estímulo considera unas adaptaciones específicas u otras. Pero esta diapo, la literatura emergente, nos abre una ventana de tranquilidad y nos dice que no hace falta ser tan rígidos, sobre todo en poblaciones con menores capacidades o en los principios de la recuperación. Para conseguir respuestas hipertróficas podemos ser un poco más amplios, sobre todo aquellas personas que no puedan trabajar en alta carga, ¿de acuerdo? Porque trabajar en deporte es exigente, pero es sencillo en cuanto a que tenemos a un paciente que es propenso y que te va a aceptar bien las cargas altas. Pero cuando tenemos estas situaciones, y hemos visto que es una de las principales barreras a la hora de prescribir ejercicio, ¿qué pasa cuando hay baja adherencia, sedentarismo, que la persona percibe amenazante el ejercicio, que la alta carga y la complejidad del ejercicio no, o que directamente no tengo material? Si no puedo prescribirle intensidades elevadas, tengo que trabajar con pesos bajos, tengo que compensar el estrés al tejido, al organismo, con volúmenes mayores en repeticiones, series o días de trabajo. Y ahora tenemos la versión contraria. Yo solo puedo trabajar 2 días a la semana, 30 minutos en mi gimnasio o en mi casa. Si yo no tengo mucho volumen de trabajo, es decir, 2 días, 30 minutos, tengo que compensarlo con intensidad. Y la intensidad no solo es carga, la intensidad es tiempo, es magnitud de la carga, es exposición, es densidad de entrenamiento, tiempos de descanso y trabajo. Ok, os invito a que exploréis un poco más estos conceptos. Y la otra capacidad paralela a la fuerza, sobre todo, me gustaría plantear el control neuromuscular desde el punto de vista que, más que buscar el fallo del sistema, dónde está el error de ejecución, lo planteamos como dar la posibilidad al paciente de explorar qué capacidades tiene a la hora de hacer frente al entorno con los condicionantes que el paciente tiene, tanto a nivel patológico, capacidades de entrenamiento previo, etc. Y para ello, haciendo referencia al autor en pantalla, usando esta gráfica, en fases iniciales del tratamiento en ejercicios exigentes a nivel de control, la propuesta es estar dentro del barril, estar dentro de las capacidades que tiene capacidad el paciente de solventar, porque el tejido tal vez aún no esté para ser expuestos. Incluso usaremos el control para reducir estrés sobre la estructura que queremos. Y posteriormente buscaremos ser más exigentes por encima incluso de las capacidades de la persona, siempre y cuando están dentro de la zona verde. ¿Ok? No toda la variabilidad del movimiento es aceptable, sobre todo cuando incurre en un aumento de la sintomatología del paciente. Y un ejemplo sería un paciente con un déficit de extensión de carácter funcional por una situación articular, jugador de fútbol, fase inicial, muy cognitivo, un vector de fuerza, poco exigente dinámicamente, se puede extrapolar poco a su actividad, que sería una mejora en la fuerza horizontal en la carrera, fases posteriores donde vamos a buscar una acción más aproximada dinámicamente a la función objetivo, ya podemos ser más veloces en el impacto, y finalmente una exigencia mayor a nivel neuromuscular, donde el entorno es cambiante, la dirección y la distancia es distinta en cada momento. Él tendrá que buscar sus estrategias, siempre asegurándonos que las capacidades estén al nivel. Y por qué no recordar que las capacidades cardiometabólicas no se deben relegar al final del programa, porque pueden ser determinantes para que mejoremos las estrategias de fuerza, control en nuestros pacientes, sobre todo en situaciones de fatiga, y por los beneficios que desde el inicio nos pueden aportar. Bien.
Y recordar, para concluir esta fase 2, que el tejido debe de estar siempre al nivel de las tareas que le vamos a pedir a lo largo del programa de recuperación. Obviamente, si pensamos en tendón, es bastante fácil verlo, o en un foco de fractura. Al inicio no vamos a buscar vectores de fuerza exigentes o acciones como el salto en un tendón. Sin embargo, a lo largo del proceso, el nivel de la capacidad del tejido va a tener que estar al nivel de las tareas generales que le pidamos. Y este pensamiento a dos partes, tejido-globalidad, tiene que ir fluctuando, pero siempre tiene que ir acorde. Por tanto, tiene que ser un balance, ¿de acuerdo? Y esto no debemos de olvidarlo. Y finalmente, vamos a la fase 3. Este es el mismo paciente que antes saltaba con una pierna en un centro de gravedad a posterior, ¿de acuerdo? Va a ser una fase donde tenemos que ser conscientes de que las capacidades del paciente estén ya a un nivel, ¿de acuerdo? Y debemos de ser conscientes que vamos a trabajar en un rendimiento, en las habilidades fundamentales de la persona, tracción, empuje, sentadilla, peso muerto, cambios de dirección, salto con perturbación, salto con lanzamiento. Cada paciente tendrá sus necesidades, desde andar a por la compra hasta máximo rendimiento. No vale todo para todos, ¿de acuerdo? Y estamos en un sistema dinámico complejo, donde las cosas no son muy lineales. Y por tanto, debemos de ser conscientes que durante todo el programa, y especialmente para volcarlo en esta fase 3, las acciones que busquemos a nivel local, activación muscular, mejora del ROM, mejora del stiffness de un tendón, van a tener consecuencias a nivel regional, fuerza, potencia, etcétera, etcétera, y a nivel global, cambios de dirección, agilidad, habilidades cardiometabólicas. Es decir, un sistema complejo, como han explicado anteriormente, las cosas no son lineales. Por tanto, no podemos hacer programas simples y lineales que posiblemente incurra en algún déficit, sobre todo si pensamos en pacientes deportivos, ¿de acuerdo? Y esto también me gustaría recalcarlo, porque estamos en un proceso multifactorial donde en pacientes de estas características esto puede ser determinante, pero en pacientes de otro tipo, donde el aspecto psicosocial puede ser más destacable, entraría también dentro del mismo pensamiento de la complejidad de la persona. Y también atender a que la función objetivo va a determinar qué hago yo con mi paciente. Por tanto, si pensamos en pacientes lanzadores, un jabalinista es un contexto cerrado, con una relación miembro superior, raquis, miembro inferior concreta, un lanzamiento, una presión de la competición donde voy a tener 3 lanzamientos y no puedo hacer nulos, y mucha fuerza-potencia. Bien, ese sería el contexto, pero pensemos en el mismo lanzamiento, una jugadora de balonmano, contexto cambiante, oponentes, fatigas, perturbación, contacto. Entonces el contexto, la función, el sistema de movimiento debemos de contemplarlo a la hora de prescribir pacientes como estáis viendo que es un poco mi práctica clínica diaria. Porque entendiendo la complejidad reduciremos posiblemente los parámetros que se nos pasen por alto a la hora de prescribir ejercicio. Y para ello, plantear una progresión en el entrenamiento en diferentes niveles, ¿de acuerdo?, en relación a este concepto de complejidad. En una fase 1, ejercicios simples, uniplanares, lentos, poca exigencia en cuanto a perturbación, ¿de acuerdo?, pero son ejercicios muy necesarios para que el paciente recupere ese tejido o que para el paciente cambie la percepción, la expectativa con el movimiento. No olvidemos todo lo que se ha dicho en este congreso, ¿de acuerdo? Y en fases más posteriores, más exigentes bajo este concepto, ¿de acuerdo?, serían aquellos ejercicios de carácter más multisegmental, multiplanar, rápidos, acíclicos, no siempre las repeticiones tienen que ser igual dentro de una serie, con el contexto cambiante y, por tanto, más similar tal vez a la vida real en el caso del deporte, por supuesto. Serían ejercicios donde vamos a trabajar, como he dicho, acciones a diferentes planos, puede ser una sentadilla con una tracción, una sentadilla con un empuje, situaciones que perturben el movimiento del paciente y el paciente tiene que buscar recursos constantes en cada tarea que realiza. Estos serían pacientes en miembro inferior,
¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta situación la carga son 10 kilos, carga de 5 kilos, y esta carga va a cambiar a lo largo de la serie del paciente, brazo de palanca distinto o directamente quitar la carga y buscar recursos. ¿De acuerdo? Pacientes de miembro superior, acciones del miembro inferior con el miembro superior en diferentes patologías que no cabe entrar ahora, cargas de diferentes características, apoyos, exigencia en el apoyo, evitar ese miedo, o lo que os decía anteriormente, cargas que van a variar dentro de la repetición o directamente que el contexto tienes que seguir estabilizando cambiando el objeto que tienes que estabilizar. Bien, y esto es extrapolable a pacientes del día a día. Esta paciente, esta semana, tras 3 progresiones con ella, consensuado el ejercicio y creado mediante razonamiento interactivo ella y yo, miedo a ir a la playa de rocas tras una fractura trimaleolar, pues simplemente os expongo lo que hicimos, podéis estar de acuerdo o no, eso es lo bonito de un congreso, pero bueno, ella muy satisfecha, se veía más cerca de volver a bañarse en su playa maravillosa. Al final, unos mensajes para casa en relación a esta ponencia. Punto 1. La patología y la severidad clínica determinan el marco de seguridad y la prescripción de carga. Punto 2. Debemos respetar el proceso biológico de la curación del tejido y contemplar su complejidad en el modelo biopsicosocial en el programa de tratamiento. Capacitar al paciente en el amplio espectro de matices de la carga, la fuerza, el rango, el control de movimiento y los sistemas energéticos. Y finalmente, no olvidar que nos debemos a la función y esta se desarrolla en un mundo cambiante, lleno de escenarios inciertos y donde el paciente debe enfrentarse a la complejidad de la tarea. En realidad este soy yo. Muchas gracias por la atención y seguimos. Arturo. Camilo, come Eloy. Bien, pues